primer día de febrero de 2023 y la mirada del mundo sigue en nuestros vecinos, Perú, que ha encarado desde el 7 de diciembre los peores enfrentamientos y protestas en al menos una década. Este miércoles es un día clave. Después de varias postergaciones se espera que el Congreso vote sobre el adelanto de elecciones para este mismo año, tal como exigen los manifestantes. Pero ¿va a bastar este adelanto para calmar a las calles? ¿Por qué los legisladores se han resistido tanto a llamar a estos comicios que viene para la actual presidenta Dina Boluarte? Para entender todo esto nos conectamos con Andy Carrión, abogado penalista peruano y también profesor de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Profesor, muchas gracias. ¿Cómo está? Muy buenos días, Iván, y gracias por la invitación. Buen día. Empecemos por lo contingente, lo que se espera para esta jornada, una votación para adelantar las elecciones que eran originalmente para 2026. Los legisladores las corrieron a 2024, un poco a regañadientes, ¿cierto? Y ahora se busca consenso para aprobarlas, pero para este mismo año. ¿Por qué el Congreso se ha resistido tanto a adelantar estos comicios? Bueno, el Congreso de la República, Ivana, en principio se ha resistido a confirmar el adelanto de elecciones, puesto que en principio estarían recortando el mandato que inicialmente estaba concebido para el año 2026. Estarían solamente cumpliendo la mitad de su mandato y con ello también la influencia política que tendrían en el quehacer nacional. Además de ello, se debe de señalar de que la actual presidenta en el ejercicio de sus funciones, Dina Boluarte, es una presidenta que se ha aliado con la mayoría parlamentaria, que es de tendencia de derecha, y por lo tanto, adelantar las elecciones haría también de que el Congreso de la República pierda influencia en el manejo del poder ejecutivo. Y además debemos de señalar algo interesante dentro del movimiento político, y es que Dina Boluarte, la actual presidente en ejercicio de sus funciones, formó parte de la plancha presidencial del expresidente Pedro Castillo, en realidad atendiendo a un voto popular de izquierda. Sin embargo, al asumir ella el gobierno, pues se alió con la derecha peruana, especialmente con el Congreso de la República, y fue ello en rigor lo que desencadenó esta serie de protestas con exigencias muy específicas por parte de la población, que parten desde la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la disolución del Congreso y también la instauración de una asamblea constituyente para que pueda emitirse una nueva constitución política. Si lo miramos desde un prisma más amplio, porque sabemos que este es el último capítulo de una larga crisis desde su perspectiva, ¿cuánta responsabilidad tiene el Congreso como institución de la actual crisis que vive Perú? Yo creo que el Congreso de la República tiene gran parte de la responsabilidad de la crisis que estamos viviendo el día de hoy, no solamente porque gran parte del ala de la derecha se alió con la presidenta de la República, no respondiendo en rigor a la tendencia de votos que habían apuntalado al Ejecutivo, y además porque son muy reticentes en el Congreso de la República para hallar consensos, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, para adelantar las elecciones, vemos enfrentadas a muchas posiciones de múltiples partidos políticos que no se ponen de acuerdo para saber exactamente si llaman a elecciones este año, como la población lo requiere, o también el próximo año, y que existen posiciones confrontadas, puesto que, por ejemplo, los de tendencia de derecha no desean en rigor que se consulte sobre llamar a referéndum para una asamblea constituyente, y los partidos de izquierda, incluyendo el partido magisterial, que es el que representa al expresidente Castillo, se oponen a que se llame a una nueva consulta si es que no se pregunta a la población específicamente sobre un referéndum que apuntale una eventual asamblea constituyente. Son estas posiciones enfrentadas las que impiden llegar a un consenso, además de que los propios congresistas ven minadas sus posibilidades de seguir ejerciendo influencia política actualmente. Por eso están tan preocupados también, dicen los reportes de prensa, de que esta sea una elección complementaria a la que se llame y así poder asegurarse las posibilidades de ser reelectos, ¿o no? En efecto, uno de los pedidos principales, que ya fue, por cierto, sometido a referéndum con el expresidente Vizcarra, es de si correspondía o no reelegir
a los congresistas de la República. En aquella ocasión, este referéndum hace 3 años que se efectivizó en el Perú, la población votó mayoritariamente para que no concurra la reelección de los congresistas. Y el día de hoy, ya lo que desean los congresistas es, si es que nosotros renunciamos y acortamos nuestro periodo al año 2023 o 2024, ellos quieren instaurar la posibilidad de que también puedan reelegirse, de tal forma que en estas nuevas elecciones puedan algunos de ellos también mantener una curul dentro del Congreso de la República. Este también es otro de los motivos por los cuales no se llega aún a consensos para adelantar las elecciones. Hablemos ahora de la presidenta Dina Boluarte, extremadamente cuestionada por los seguidores del destituido presidente Pedro Castillo tras su solitario autogolpe. Lo mencionaba usted, ella era su compañera de fórmula, pero para los partidarios de Castillo ahora se trata de una especie de mandataria traicionera, con una dura represión también a las manifestaciones, tanto así que se contabilizan, sabemos, ya más de 60 fallecidos en estos casi 2 meses. ¿Qué responsabilidad en este asunto ha asumido ella hasta ahora y qué consecuencias judiciales podría enfrentar más adelante? Bueno, tenemos que señalar que al asumir el gobierno, la presidenta Dina Boluarte, para obtener cierta legitimidad, se alió precisamente con la mayoría parlamentaria que es de tendencia de derecha. Esto ocasionó las protestas por gran parte de la población que entendían que ella iba a asumir la línea de su predecesor, que era precisamente el expresidente Castillo. Pero yo creo que ella subestimó esta fuerza popular, creyó de que las protestas iban a menguar en tanto ella implemente algún tipo de medidas a favor de la población, pero también tiene gran parte del Congreso de la República. No obstante, las protestas fueron increciendo, que se incrementaron en todo el Perú, y ello ocasionó también un control a través de la utilización excesiva de las armas letales por parte de las Fuerzas Armadas, tanto Policía Nacional del Perú como las Fuerzas Armadas, lo que ocasionó casi 60 muertos en el control de estas manifestaciones. Y lo interesante del tema es de que al iniciar las protestas, la presidenta no intentó realizar un control político de las mismas protestas, sino que más bien empezó a etiquetar a los protestantes de violentistas, de revolucionarios, incluso hasta de terroristas. Es más, trató de incitar a la población en el entendido de que más bien serían desde Bolivia los bolivianos quienes estarían importando armas al Perú para tratar de ocasionar una revolución en el Perú. Entonces, estas formas de entender... Disculpe, inculpando específicamente al expresidente Evo Morales. Al expresidente Evo Morales, de hecho, el Congreso también lo declaró una persona no grata y ya le han impedido el ingreso al Perú al expresidente Evo Morales, y con ello lo que ha ocasionado más bien es exacerbar los ánimos de la población, porque no es de que todos sean vándalos, terroristas o revolucionarios, sino que existen pedidos legítimos por parte de la población para que deje el gobierno y para que reconduzca también las políticas dentro del marco de la plancha presidencial al que ella pertenece, que sería en rigor una tendencia de centroizquierda. Y el control de las protestas ha tenido múltiples errores, puesto que no solamente no ha implementado las investigaciones adecuadas, sino que tampoco ha tomado las medidas para impedir o revocar estos resultados que ocasionaban las muertes de las personas. Es más, hace poco, el día de ayer, por ejemplo, se pudo apreciar en un video cómo uno de los policías disparaba directamente una bomba lacrimógena al cuerpo de una persona que finalmente terminó muerta. Entonces, y lo peor de todo es de que el propio Ejecutivo no ha asumido siquiera un tipo de responsabilidad política. Tenemos por un lado la responsabilidad política que no la han asumido, y por otro lado también las investigaciones fiscales que ya se han implementado en contra incluso de la presidenta Boluarte por los delitos de genocidio, por el delito de lesiones graves y también por el delito de homicidio calificado, en la cual no solamente está investigada ella, sino también su actual primer ministro Tarola, el ministro del Interior, el ministro de Defensa, así como el ex primer ministro de la actual presidenta Dina Boluarte.
Andy Carrión, muchas gracias por esta conversación, poniendo en contexto el importante rol que tiene el Congreso Nacional peruano en esta crisis que se vive en nuestro país vecino. Vamos a quedarnos muy atentos a lo que pase durante esta jornada con el adelanto y en qué condiciones se adelantan esas elecciones. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenos días.